Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos. Mi nombre es Michelle Mitchell, soy directora regional de External Engagement y Advocacy de World Vision Latinoamérica y el Caribe, dándole la más cordial bienvenida y agradeciendo su presencia con nosotros en la presentación del estudio Detonantes de los flujos migratorios de la niñez y adolescencia en Centroamérica, realizado por World Vision. Nuestra región, América Latina y el Caribe, se ha convertido en un inmenso pasillo humanitario. El número de personas migrantes se duplicó desde el 2005 y este 2022 llega a la cifra de 15 millones de personas en desplazamiento activo, según la Organización Internacional de las Migraciones, impulsadas por varios factores como la pobreza, la inseguridad y el cambio climático. Vamos a analizar este tema, por supuesto, de la mano de un panel de lujo de organizaciones socias con las que nos honra trabajar. Antes de iniciar este esfuerzo, quisiera también decirle a aquellas personas que desean ver el foro en inglés que por favor se conecten en el link de Zoom mediante esta dirección que aparece en sus pantallas. Recuerden por favor habilitar la traducción en inglés. Those who wish to view this forum in English, please connect to the Zoom session using the link that appears on the screen, and please remember to enable the English translation option. Dándole la más cordial bienvenida, quisiéramos iniciar este evento presentándoles el testimonio de una madre guatemalteca, una que perdió su hogar y cuando estaba a punto de abandonar su país, llegó el proyecto Unidades Pecuarias Porcinas de World Vision, que le permitió quedarse en su país y hasta contar con una nueva casa. Yo tenía a mi esposo y a una mi nena y un embarazo, pero lastimosamente por algunas circunstancias él llegó a abandonarnos y me dejó con un embarazo y mi nena de 2 años. A mí me dejaron sin casa. Yo tenía una casita de tabla que antes era ahí, cargaba leña, lavaba y hacer cosas así con las vecinas que en ese entonces yo pensaba viajar a Estados Unidos porque aquí ya no había posibilidades de ganar económico. Gracias al proyecto pues emprendimos un negocio donde aprendimos a hacer embutidos, chorizos, carnitas, chicharrones. Y como ustedes pueden ver, pues yo tenía 12 cerditos de engorde y tenía 4 de crianza porque el proyecto trajo animalitos, digamos. Entonces yo vendía concentrado y vendo concentrado todavía. Pero gracias a Dios con mi esfuerzo y las capacitaciones, pues ya tenemos esta casita como ustedes ven. Además de los desafíos, de los temas que enfrentan las poblaciones en Centroamérica y que les obligan a migrar, también queremos hablar de esperanza. Y mucho de esto lo hacemos de la mano con nuestra oficina socia de World Vision Estados Unidos. A nombre de ella queremos saludar a nuestro compañero José Luis Figueroa. Él es gerente regional senior de relacionamiento entre World Vision Estados Unidos y Latinoamérica. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Michelle. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Este estudio que estamos lanzando hoy es extremadamente importante porque al hacer un estudio, nosotros podemos hacer un análisis de las causas, no los efectos que afectan el problema de migración. Junto a la Oficina de Estados Unidos y 7 otras oficinas de soporte apoyan Latinoamérica en 15 oficinas que trabajamos. Tenemos una inversión total de $500 millones a través de 15 oficinas en Latinoamérica que son apoyadas por oficinas en Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. Para Centroamérica, para el CA4 específicamente, tenemos una inversión de $155 millones. Pero cuando menciono estas cifras, la verdad es que son una gota en el mar comparado con el problema que enfrentamos. Uno de los temas centrales que nosotros queremos lograr a través de estas iniciativas, haciendo estudios y presentándolos, es movilizar e influenciar gobiernos, el sector privado, las organizaciones de desarrollo y la comunidad donante, para que juntos podamos implementar modelos de programación que tengan influencia en esas causas. Siempre en las noticias vemos los resultados, pero nuestro interés en realidad es atacar esas causas para poder llegar a soluciones. El problema no es nuevo.
el problema se agrava año tras año. Y es una de las cosas que a nosotros nos interesa, cómo movilizamos toda la comunidad que esté enfocada, todo el interés que sentimos a través de medios, a través de noticias diarias, a través de comentarios con familias, con toda la gente con la que nos relacionamos, para poder llegar a soluciones que disminuyan esta problemática que va en incremento año tras año. Gracias de nuevo, Michelle, por la invitación y te paso de nuevo el micrófono. Muchísimas gracias, José Luis. Nos sentimos muy honrados de que estés con nosotros y además apreciamos el gran trabajo que realiza World Vision Estados Unidos para apoyar a tantas familias vulnerables y, por supuesto, que a la niñez más vulnerable de Latinoamérica y el Caribe. Queremos ver ahora la historia de una madre salvadoreña que nos cuenta cómo el proyecto Superpilas, que desarrollan World Vision y ACNUR, le dio una segunda oportunidad a su hija, quien ya había tenido una dura experiencia tratando de emigrar. Fuimos creciendo o viviendo en medio de la delincuencia. Mi hija dejó los estudios, sufría de una persecución. Yo sin saber. Cuando yo supe fue cuando ella me habló para decirme que la habían agarrado en el camino. Quedó como alguien sin alas, sin poder caminar a ningún lado, sin poder ir a ningún lado. Y llega a Superpilas a través de ACNUR y Visión Mundial para darle esa oportunidad, como para revivirla. Y ACNUR lo que hizo de todos, organizar todo eso que cada persona tenía y encontrar a sus propios valores y pudiera de ahí levantarse. Nos enseñaban a administrar el conocimiento que cada quien tenía para poder aplicarlo a un negocio. Y así como esos, tenemos cientos de testimonios de personas cuyas vidas han cambiado para bien gracias al apoyo oportuno de organizaciones como World Vision y, por supuesto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el que nos honramos también de trabajar. Bien, vamos a iniciar ahora con el proceso de presentación del estudio detonantes de los flujos migratorios de la niñez y adolescencia en Centroamérica, y para ello darle la más cordial bienvenida a nuestra compañera Ian Quiroz. Ella está en Tegucigalpa, Honduras. Ian, qué gran gusto saludarte. Ian es miembro del Task Force sobre Migración de World Vision. Encantada de saludarte y, por supuesto, que te cedemos la palabra para la presentación del estudio. Adelante, Ian. Muy buenos días, Michelle. Gracias por la presentación. Gracias a cada uno y cada una de las personas que están aquí, de los panelistas, por honrarnos de poder compartir el día de hoy todo este diagnóstico que se ha venido realizando realmente para World Vision. En Centroamérica son socios claves las personas que están aquí. Gracias, Ali, también por acompañarnos en ese momento. Quiero presentar el estudio del diagnóstico rápido de movilidad humana, cuyo objetivo general es analizar y difundir, incidir sobre las causas que motivan a migrar de manera forzada a los niños y niñas y sus familias antes y durante el contexto de pandemia y los fenómenos de ETA y OTA. Los objetivos específicos es analizar y categorizar el impacto económico, social, político en los niños y niñas y sus familias, identificar las condiciones necesarias que necesitan los niños y niñas y sus familias en la movilidad, proporcionarles metodologías de desarrollo, y también identificar las diferentes vulneraciones de derechos a los cuales los niños y niñas y sus familias fueron sometidos durante su ciclo migratorio, es decir, durante su salida, durante el tránsito en algunos países y el destino, y en algunos casos el retorno. Pero como bien decía mi colega de Estados Unidos, no solamente es analizar el fenómeno y ver qué es lo que está pasando, sino qué es lo que podemos hacer como World Vision y con los socios relevantes que tenemos aquí para poder incidir en la promoción y defensa de todos los derechos de los niños y niñas y su familia, sin importar su condición migratoria. La metodología que se utilizó en este estudio fue recolección de información bajo una herramienta que fue aplicada en comunidades que son atendidas directamente por World Vision de El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, es decir, por los 4 países de Centroamérica. El diagnóstico indagó los motivos de la migración en niñas y niños durante los últimos 11 meses previos a la aplicación del instrumento 2021. ¿Y cuáles fueron los criterios que se definieron para la selección? Aplicado a familiares de niños y niñas que emigraron, migrantes adultos retornados e informantes claves. Se aplicaron 1.526 encuestas en los 4 países de Centroamérica. Y cabe resaltar que el 81.2% de estas 1.526 encuestas es en áreas rurales y 18.8% en áreas urbanas. ¿Cuál es la situación del entorno familiar y comunitario de los niños y niñas adolescentes? Los niños, los adultos, el 77% de las personas que fueron consultadas migró de manera irregular. La ocupación principal del entorno que rodea a los niños y niñas, es decir, de los adultos, padres, madres, tíos, vecinos, es la agricultura. El 73% reportaron tener familiares fuera del país. Las repercusiones del COVID-19, 34.7% reportó pérdida de empleo, el 28.4% pérdida de ingresos y el 15.7% falta de alimento e inseguridad alimentaria. Las consecuencias de las tormentas ETA y OTAS para el entorno de los niños y niños fueron que el 25.9%, es decir, casi el 26% de los adultos migrantes respondieron que tenían pérdida de cosechas, 9.3% pérdida de empleo, y las implicaciones de los fenómenos naturales tienen relación directa como fenómeno de expulsión. El 80.5% reportó que emigraron al exterior. El 78.3% de los entrevistados indicó que el lugar de destino era Estados Unidos. En cuanto a la fuente de financiamiento, los adultos respondieron que el 38.9% refirió el ahorro familiar, el 37.7% un prestamita seguido de ventas de activos y 5.1% refirió de remesas. El 76.7% de los hogares consultados perciben menos de $200 mensuales. 17.8% percibe entre 200 y 400 dólares y solo el 5.4% recibe entre 400 y 600 dólares mensuales. Este es el entorno, lo que rodea a los niños y niñas en las comunidades en las cuales trabaja World Vision Honduras. ¿Y cuál es el contexto en sí de los niños y niñas en todo este proceso de movilidad? Que el promedio de la edad de los niños y niñas en proceso de movilidad es de 10.77 años, es decir, casi 11 años. El 56.1% de las niñas migrantes reportadas en el diagnóstico son hombres y el 43.9% son mujeres. Si bien la población masculina sigue siendo la mayoría, existe una tendencia clara de la feminización de la migración, sobre todo cuando miremos que mucho más niñas están migrando, ascendiendo el número de niñas que están migrando, sobre todo hacia Estados Unidos. El 54.6% eran estudiantes, poco menos de la mitad no estaban estudiando antes del viaje y el 38.3% reportó cursar la primaria incompleta. El 45.4% de los niños viajó en compañía de un coyote, 41.7% de un familiar y el 5.8% lo hizo solo. Quienes viajaron con coyote y solo, el porcentaje se eleva al 52.2%. Y aquí podemos ver el gran grado de vulnerabilidad que existe para los niños y niños cuando no lo hacen con un familiar cercano o en los mejores de los casos con sus padres y con un padre o su madre. Este diagnóstico pudo identificar cuál es el perfil de los niños y niñas que están en movilidad humana. Reiteramos que el promedio de migrar es casi de 11 años. La mayoría migra por razones socioeconómicas y manifestaban la falta de acceso a servicios básicos y educación. Manifestaron muchísimo también, y más adelante lo vamos a ver, el tema de violencia familiar y ciudadanía, apoyo familiar y mejorar condiciones económicas y sociales. La mayoría lo hace de manera irregular, su viaje hacia Estados Unidos, y 7 de cada 10 niños y niñas cuentan con familiares que han migrado previamente. Su nivel educativo es bajo, pues solo el 38% no tiene la primaria completa. Destino principal,
Estados Unidos, y casi el 50% de niños y niñas y adolescentes asiste a la iglesia, grupo artístico o un grupo deportivo. Este es el perfil que se logró identificar de los niños y niñas que se encuentran en movilidad humana antes y durante la pandemia y con el fenómeno de ETA y IOTA. ¿Y cuáles son las razones por las que los niños y niñas migraron en estos últimos 11 meses? La pandemia, el COVID-19, lo que le deja a los padres de niños y niños es una pérdida de empleo y pérdida de ingresos. Existe una inseguridad alimentaria, es decir, no hay una falta, hay una falta de nutrición completa y balanceada de sus padres y de los mismos niños y niñas, y falta de acceso a clases virtuales. En el diagnóstico se logró detectar que había una desmotivación bastante fuerte de parte de los niños, una porque o no tenían los materiales, los recursos logísticos para poder entrar a sus clases, o no era algo que realmente les motivaba estar frente a una computadora o a un celular. Y luego, con las tormentas ETA y IOTA, también se da una pérdida de empleo y pérdida de ingresos de los padres, afectación de los medios de vida, el tema de tierras, cultivos, lo cual repercute en los ingresos precarios que tiene la población en las áreas rurales de los 4 países. Como vimos anteriormente, los adultos, la mayoría cuenta con un ingreso no mayor de $200 mensuales. Entonces, y todavía esto viene a acrecentar mucho más el tema de ingreso en familiar. Y luego está el tema de reunificación familiar, crisis política y violencia. Entonces podemos ver 5 razones por las cuales fueron identificadas durante el diagnóstico por los cuales los niños y niñas decidieron migrar. La pandemia, porque en el tema de apoyo familiar, que bien se decía en el perfil de los niños, para apoyar familiar a la familia por la pérdida de ingresos, pérdida de cultivos con todo el tema de tormentas ETA y IOTA, el tema de inseguridad alimentaria. Hay un tema de reunificación familiar, la crisis política y la violencia. Y algo que también nos llamó mucho la atención en este diagnóstico es que los niños hablaron muchísimo de la violencia familiar que existe dentro de sus casas. Y obviamente de los grupos delictivos, pero sobre todo resaltaron mucho la violencia intrafamiliar. Luego, factores que podrían minimizar la intención de migrar de los niños y niños. Y aquí hay una correlación clara. Las motivaciones de los niños y niñas para migrar es por ayudar a la familia, el 52.5% lo manifestó así, por comprar una casa, que también viene muy relacionado al tema de poder ayudar a su familia, y para comprar sus propias cosas, palabras textuales de los niños. 4 de cada 5 indicaron elementos asociados a las oportunidades de trabajo y obtención de ingresos. O sea, todavía los niños y niñas se ven como haciendo el papel de adultos, buscando un trabajo o algo que les pueda generar ingresos para poder ayudar a sus familias. No se miran como niños, como sujetos de derechos, sino como niños que tienen la obligación de poder apoyar a sus padres y sobre todo los hermanos mayores. Y en menor medida se mencionó la situación política y la mejora de los servicios públicos, educación, salud y salud en particular. Las mujeres y niñas migrantes versus la seguridad alimentaria. Como les comentaba, el tema de la feminización de la migración cada día va en aumento. Al inicio de toda la trayectoria, sobre todo que se acrecentó en el año 1998 con el huracán Mitch, lo que más viajaban eran los hombres, y el contexto de la migración ha ido cambiando. Las mujeres están migrando más. También hay núcleos familiares que están dentro de las caravanas, y ahorita se les va a presentar lo que es cómo las mujeres y niñas migrantes les afecta el tema de la inseguridad alimentaria. Con la pandemia del COVID-19, reiteramos, el 34.7 reportó pérdida de empleo, el 28.4 pérdida de ingresos, el 15.7 falta de alimentos e inseguridad alimentaria. Con las tormentas de ETA y IOTA, esto se acrecienta, y el 25.9% respondieron pérdida de cosechas y el 9.3 indicó pérdida de empleo.
En los 4 países, la escasez de alimentos es asumida en una proporción mayor al 60% por la madre y la niña. Y la niña, más que los otros miembros de los hogares. Los integrantes mujeres son quienes más sufren los episodios de hambre. La madre de familia es la persona que come menos de lo que necesita. Es decir, la madre hace la comida, primero reparte al papá y luego reparte a los niños. Y entre los niños y niñas le da más, prioriza a los niños y luego a las niñas y por último la mamá como tal. Los niños y niñas, a pesar de la necesidad de requerir más alimentos que el progenitor, se ve la necesidad de comer en igual proporción que el padre de la familia o menos. La condición de inseguridad alimentaria y nutricional son moderadas en las comunidades consideradas en el diagnóstico. Esto tiene que ver mucho que ver de repente por todo el apoyo que da World Vision con sus socios y otras organizaciones que están dentro de las comunidades, porque este diagnóstico está realizado únicamente en aquellas comunidades donde World Vision tiene un trabajo directo. La mayoría de las familias consultadas no ha afrontado episodios de hambre que duren todo un día. Los episodios se presentan de manera esporádica. Y en caso de los niños y niñas, sobresale Nicaragua y Guatemala como los 2 países donde afrontan más episodios de hambre. ¿Cuáles son los hallazgos del diagnóstico? Consecuencias de la pandemia del COVID-19. Cuando hay un reporte de empleo, pérdida de ingreso y falta de alimento e inseguridad alimentaria. Que aunque, como se dijo, este diagnóstico fue realizado en las comunidades donde World Vision tiene un trabajo directo con ellos, sí hubieron episodios de hambre, no de todo un día, pero sí esporádicamente se estaban dando y que sabemos que esto se puede ir incrementando si no se hacen acciones de incidencia dentro de cada una de los municipios y comunidades. Las consecuencias de las tormentas ETA y Iota también hubo una principal afectación en todo lo que fueron los medios de vida, tierra, cultivos, etc. ¿Y quiénes tomaron la decisión para que el niño migrara? El 41% reportó que fue la mamá que decidió que el niño migrara, seguido luego del papá, y el 21.7%, casi el 22%, dijo que él mismo había decidido migrar. La decisión recae en los padres de familia, 3 de cada 4 casos, siendo la mamá el actor fundamental, que es la persona que decide que el niño migre, pero también consideramos que es un porcentaje bastante alto de niños y niñas que están decidiendo migrar. Hay un maltrato físico y psicológico en el entorno familiar. Los niños y niñas manifestaron eso, incluso fue algo que recalcaron más que la misma violencia que pueden traer los grupos delictivos de la zona, pero también aquí cabe recalcar que puede ser que no hubo tanta manifestación de grupos delictivos porque casi el 82% de donde se hace esta encuesta es en zonas rurales y no en zonas urbanas, que es donde existe mayor control territorial de grupos delictivos. El 45.4% de los niños viajó en compañía de un coyote, 41.7% de un familiar y el 5.8% lo hizo solo. Y recalcamos que al unificar coyote y solos, el porcentaje se eleva al 51.2%, donde la mayoría de los niños se encuentran en un estado de vulnerabilidad en todo el tránsito migratorio, pues no viaja en compañía de su papá, de su mamá o de algún familiar cercano. El 95% de los niños y niñas migró de manera irregular. 9 de cada 10 personas entrevistadas conocen los riesgos que se afrontan en el camino. Es decir, que realmente todas las campañas que se han hecho desde las diferentes organizaciones nacionales e internacionales, locales, sobre los riesgos que implica migrar de manera irregular, ha hecho efecto en el conocimiento que tiene cada una de esas personas, pero que no son estos riesgos lo que realmente, ese conocimiento de los riesgos lo que realmente detiene a una persona para que deje de migrar de manera irregular. Situaciones de riesgo que experimentaron los niños y niñas en el camino. Sabe que el 65.7% de los consultados indicó que los niños y niñas no afrontaron riesgo y el 15.1% reportó detenciones.
Es bastante alto cuando decimos que el 65.7% de los consultados indicó que los niños y niños no afrontaron riesgo, porque podemos decir, existe una contradicción cuando hay tanto riesgo y tanto que se socializan, que están en todo lo que es la ruta migratoria. Pero esto se asocia al hecho de que estos niños y niños sí van con coyotes, la mayoría van con coyotes, y son coyotes conocidos de la zona, son personas conocidas de las zonas, entonces que les asegura, digamos, poder lograr llegar a su destino sin los mayores riesgos que debería de implicar para un niño que va solo o que va con un coyote de que realmente ni la familia conoce. En cuanto al involucramiento de los niños y niñas en actividades de la comunidad, casi el 50% participa en actividades de la iglesia, el 5% participa en el grupo artístico, el 25.9% en actividades deportivas. La iglesia tiene un papel relevante en las comunidades como espacio integrador y promotor de iniciativas colectivas. ¿Cuáles son las recomendaciones que realizamos desde World Vision frente a toda esta problemática? Primero necesitamos contar con sistemas de protección sólidos para atender a los niños y niños que están en riesgo de emigrar. Es decir, no solamente es atender al niño que está en tránsito, al niño que retornó, sino es lograr prevenir que el niño pueda tomar la decisión junto con sus padres o de manera individual emprender esa ruta migratoria que es tan peligrosa. Y todo el sistema de protección debería de generarle las condiciones necesarias al niño para que no haga que el niño tome la decisión forzada de poder migrar. 2, el diagnóstico da cuenta que tanto las consecuencias de la pandemia del COVID-19 como las repercusiones del cambio climático son factores de expulsión de ETA y Otayá, todo el tema que se dio incluso, y quiero mencionar un poco esto con el tema de las caravanas, incluso mencionaba todos los efectos que ETA y Otayá estaba haciendo, perdí mi casa, lo perdí todo, entonces estoy saliendo para poder apoyar a mi familia, y mirábamos núcleos familiares completos dentro de esas caravanas, y dentro del diagnóstico que se realiza en cada una de las comunidades, lo confirma que al perder todo lo que es su cultivo, sus tierras, todo lo que le generaba ingreso, su única opción para ese familiar o para ese niño y niña es buscar la ruta migratoria y de manera irregular, porque tampoco tiene otra opción para poderlo hacerlo de manera regular. Las condiciones de gobernabilidad de la región deben de mejorar en el corto y mediano plazo. De lo contrario, se propicia una mayor migración irregular desde la región hacia Estados Unidos y otros países que ofrezcan condiciones de mayor estabilidad y oportunidades de mejora. Sí, el tema de cómo el Estado de Derecho de cada uno de los países, de sentirse sujeto de derechos los niños, de las obligaciones gubernamentales y estatales, deben de mejorar para que las condiciones y el bienestar de los niños y niñas también puedan mejorar y decidan quedarse en su país. Fortalecer las estrategias de comunicación para resaltar los factores de riesgo que existen en los trayectos en los trayectos de la migración irregular. Aquí cabe resaltar muchísimo el hecho de que, aunque se han hecho muchísimas campañas y más del 90% de los niños y niñas y sus familias sabían de los riesgos, siempre deciden migrar. Eso no detiene, los riesgos no detienen a las familias en decidir migrar de manera irregular, ya que para ellos el hecho de asegurar su vida y la de sus hijos, el bienestar, pesa mucho más que pensar de que les puede pasar algo en el camino. El desarrollar acciones de incidencia para que las instituciones del sector de seguridad y justicia de los 4 países fortalezcan sus acciones de prevención y atención de la violencia familiar, las de género y otras expresiones asociadas, ya que en la mayoría, muchos los niños hablaban del tema de violencia intrafamiliar. También allí las instituciones de cada una del sector gubernamental, pero también las organizaciones de sociedad civil, tenemos un papel clave en seguir proyectando la crianza con ternura, la crianza positiva para nuestros niños y nuestras niñas. Pueden fortalecer instituciones como las iglesias para que sean instancias de protección social. Para nosotros la iglesia es nuestro primer socio
y también reconocemos que la iglesia, sobre todo la iglesia católica, ha jugado un papel preponderante en el tema de la atención a los niños y niñas y sus familias en situación de migración. Entonces, ¿cómo fortalecer a la iglesia para que también se convierta, que siga fortaleciendo el tema del arraigo comunitario dentro de cada una de sus localidades? Promover la continuidad de los procesos de participación comunitaria, potenciar el desarrollo de actividades comunitarias de carácter artístico y deportivo. Seguimos creyendo que es importante el hecho de que los niños realmente crezcan en un ambiente de recreación deportivo, en un ambiente sano, donde les permita realmente poder cultivar ese arraigo comunitario, y su decisión de migrar realmente sea cada día menos... cada día sea menor frente a todo lo que está pasando. Las redes de solidaridad de migrantes centroamericanos en Estados Unidos, las personas que ya están, nuestros colegas, nuestros compatriotas que ya están en Estados Unidos, de cada uno de los países, cómo fortalecer esas redes de solidaridad. Existen lo que son las diásporas de cada uno de los países, pero proponemos que existan redes dentro de los 4 países para que el tema realmente no se vea por país, sino que se busquen soluciones duraderas a nivel regional. Abordar la feminización de la migración, que se expresa, por ejemplo, en la limitada disponibilidad de alimentos y los episodios de hambre. Es decir, como ya la mujer no es la que siempre es la que siempre sufre más frente a las exposiciones de inseguridad alimentaria. Y impulsar iniciativas de desarrollo de actividades económicas que contribuyan a la generación de ingresos permanentes. Fortalecer a los programas para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional con la finalidad de ampliar la disponibilidad de acceso a los alimentos. Ahorita tenemos un gran reto con todo el tema de seguridad alimentaria, pues el tema de ETA y OTA, COVID-19, es algo que se está acrecentando día a día. Gracias y quedo pendiente. Ian, muchísimas gracias por esta presentación y cifras que son ciertamente alarmantes cuando decís que el 95% de los niños, niñas y adolescentes lo hizo de manera irregular y que 52% de ellos viajó en compañía de coyotes o bien solos. Esto es testimonio de la altísima vulnerabilidad de esta población. Continuando con este evento en el que se presentó este diagnóstico rápido de la movilidad, nuestra compañera Ian Quiroz de World Vision Honduras, y como parte de la fuerza de tarea en temas de migraciones, nos presentaba este amplio estudio que ya está disponible y usted puede descargar a través de las páginas web de World Vision América Latina. .org. Queremos presentarles ahora la historia de un grupo de jóvenes hondureños afectados por el desempleo y ven cómo sus compañeros abandonan su país. Ellos nos cuentan cómo, gracias al apoyo de World Vision, tienen una oportunidad y un nuevo comienzo. Lo que no me gusta de mi pueblo es que no se promueve la cultura, el turismo. Mire, ahorita el problema mayor es el agua. Primero lo quería reparar las calles porque están en mal estado. Bueno, sí, hay muchos jóvenes que se frustran en no encontrar trabajo. Solo trabajan en el campo algunos y otros se van para la ciudad a trabajar. Sí, hay varios casos. Entonces uno tiene que ingeniárselas para poder sobrevivir. Debido al poco empleo que hay en la comunidad, tenemos la oportunidad que nos brinda World Vision de lo que es un curso de reparación de celulares. Es muy buena porque uno puede tener su propio negocio dentro de su comunidad. Que en 3 meses pues nos orientan a poder trabajar y poder desempeñar tu propio empleo y así poder superarte. Se cambiaría la vida, ya no podría, se cerrarían las puertas pues ya de los vicios, ya no. Es como un nuevo comienzo.
Historias de esperanza que por supuesto seguimos promoviendo acá desde World Vision. Y tras la presentación de los resultados de este estudio realizado en Centroamérica, vamos ahora con un panel y quisiera darle la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, por cierto, todos de lujo. En primera instancia, la señora Janet Martínez Cooper, jefa de misión de la Organización Internacional de Migraciones de Nicaragua, profesional con amplia experiencia en migración, derechos económicos, sociales y culturales, seguridad alimentaria y políticas públicas contra el hambre, la violencia urbana y la seguridad ciudadana. Un gran gusto tenerla con usted, con nosotros. Janet, bienvenida. También saludar y darle la más cordial bienvenida a Efraín Estuardo Sánchez. Él es oficial de protección de la niñez de UNICEF Guatemala. Estuardo es abogado y notario, máster en ciencias de criminología, ambas por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y es docente externo de la Escuela de Estudios Judiciales desde el año 2004 en la Universidad Mariano Gálvez y revisor de tesis de maestría en la Universidad Rafael Landívar. También un gran honor tenerlo entre nosotros, Efraín. Gracias por estar con nosotros. Darle la más cordial bienvenida también a la señora Sally Valladares, experta en migración internacional en Honduras. Ella es máster en Derecho de la Universidad Tecnológica Centroamericana de Tegucigalpa, abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas con orientación en Derecho Penal y es investigadora independiente en temas de migración internacional, derechos humanos y seguridad. A la fecha es miembro de la Red de Apoyo Legal para los Refugiados de las Américas, RALRA, coordinada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Muy bienvenida y gracias también por estar con nosotros, Sally. Y finalmente presentarles a la señora Rita Crowley, oficial de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de El Salvador. Rita es la oficial de protección, como les decía, de ACNUR y lidera las acciones de género y niñez de la estrategia de protección de la organización en El Salvador. Ella tiene 10 años de experiencia fortaleciendo los sistemas de protección en Latinoamérica desde el mandato del Alto Comisionado. Gracias, es un gran honor tenerlos con nosotros. Y quizá para empezar esta conversación, mi pregunta es, ya vieron ustedes el contexto tan vulnerable que fuerza a los niños, niñas y adolescentes a migrar. 41% de las familias, por cierto, toman esta decisión a partir de la decisión de las madres de familia, las cabezas de hogar. ¿Cómo consideran ustedes que las situaciones de cambio climático, la pobreza, la inseguridad que prevalece, ha incidido en el aumento de la movilidad humana forzada de la niñez y adolescencia en Centroamérica? Janet, empezamos contigo, seguimos con Estuardo, Rita y Sally. Adelante, por favor. Muchas gracias, un saludo y primero que nada darles a World Vision felicitaciones por este excelente estudio que nos posiciona sobre la situación de la niñez en general, no solamente la niñez que ya ha migrado o que está migrando. Los datos, y me parece muy curioso, los datos están coincidiendo con un estudio, 2 estudios de hecho, muy recientes que ha hecho la OIM en Nicaragua en relación a la situación de la niñez en diferentes situaciones, como por ejemplo cambio climático o situaciones de alto desempleo provocado por el COVID. Y quiero mencionar que efectivamente en el caso de la OIM nuestros estudios reflejan en las personas que fueron entrevistadas, que fueron encuestadas de ese gran universo, el 95% confirmó que se había desplazado o que su familia había migrado por temas de desempleo. Entonces ahí podemos ver que hay alta coincidencia. El hecho que una familia migre, estamos hablando de la niñez y la adolescencia. Entonces, pues efectivamente hay un gran aumento de la movilidad de la niñez y la adolescencia. Y cuando Ian presentaba el perfil de la niñez y la adolescencia, en el caso de Nicaragua en particular, el perfil del migrante nicaragüense ha cambiado. Anteriormente, el nicaragüense viajaba la mujer sola o el hombre solo por temporadas muy cortas y ahora vemos que se está migrando en familia. Y ahí es donde vemos las grandes afectaciones provocadas por desempleo, deudas, las familias se están quedando en deudas para poder procurar recursos para la movilidad, el tema de falta de oportunidades reales y acceso real a la educación termina siendo estos grandes detonadores para el aumento de la movilidad, en particular de la niñez y la adolescencia, y por supuesto el tema de
de cambio climático, todos los desastres que han sucedido últimamente, y el caso particular de Nicaragua, que ya no, ahora no hablamos solamente de ETA y OTA, estamos hablando también del reciente huracán Julia, que también todavía se está viviendo esa gran devastación y crisis. Quedo hasta aquí para poder también escuchar el resto de los colegas. Gracias, Janet. Has mencionado el endeudamiento, el deterioro de estas condiciones y, por supuesto, como el cambio climático. Estuardo, escuchamos tus apreciaciones en cuanto a los factores que incrementan la movilidad forzada de niños, niñas y adolescentes. Gracias, Michelle, y a todos los invitados e invitadas. Bueno, para UNICEF también es un gusto participar de este evento. Gracias a World Vision por la invitación. Somos aliados, creo, en los diferentes países y en el trabajo que venimos desarrollando en este tema. Efectivamente, las cifras dadas por el informe y este estudio rápido permite pues, homologar las cifras, ¿no? Yo creo que es un tema importante. En el caso guatemalteco, las cifras son alarmantes. Estamos hablando que en la frontera sur de Estados Unidos, solo en el año que no ha terminado, bueno, el año 2022, al mes de agosto, el año fiscal de Estados Unidos, fueron detectados más de 140,000 niños no acompañados, lo cual es increíble, guatemaltecos únicamente, ¿no? Lo cual seguramente superará las cifras del 2021, que andaba por los 146,000 niños guatemaltecos no acompañados detectados en frontera sur de Estados Unidos. ¿Por qué son importantes estas cifras? Porque vienen a duplicar lo que sucedía antes de la pandemia. Antes de la pandemia estábamos hablando ya de números altísimos igual, pero de un promedio de 80,000 niños no acompañados guatemaltecos detectados en frontera sur de Estados Unidos versus los 146,000 del año pasado y un poco más de 140,000 de este año. Efectivamente, las causas que ustedes indican en el informe son estas, las causas estructurales que incluyen la pobreza, la falta de acceso principalmente a servicios, el cambio climático y la violencia. Yo quisiera rescatar dos elementos importantes. Uno, ya lo mencionaban, que era el tema del cambio climático. Aquí tenemos un ejemplo muy claro en Guatemala. En el tema de ETA y OTA, el departamento de Alta Verapaz, al norte de Guatemala, fue muy afectado por las tormentas. Este departamento y la población no aparecía en las estadísticas de personas en movilidad, no aparecía en el registro, eran muy bajas. Y a partir del 2021 se convierte en el tercer departamento con mayor cantidad de personas en movilidad, incluyendo niñez no acompañada, lo cual refleja el efecto del cambio climático en las personas en movilidad. Yo quisiera también rescatar un elemento importante que caracteriza a la población guatemalteca en el elemento de la caracterización de los niños y niñas. Y es que en Guatemala se da que la mayoría de niños y niñas son de poblaciones indígenas mayas. Y esto creo que es un elemento importante por la connotación cultural y lingüística que requiere la intervención. Y además, la lejanía de política pública, así como de distancias que tenemos para poder cumplir con estos elementos. Y por último, el tema de la violencia. Este 7.98% que ustedes mencionan en el estudio de niños que identifican la violencia intrafamiliar, por ejemplo, o otro tipo de violencia por grupos delictivos, es importantísimo, tomando en cuenta que ya que lo digan en una encuesta es bastante, tomando en cuenta la cifra negra, que no es un elemento que las personas normalmente expresan en un estudio, el cual viene a significar los datos que nosotros ya tenemos, que los niños en movilidad además expresan que en la movilidad sufren hasta un 37%, o sea, casi 4 de cada 10 niños en movilidad también expresan violencia en la movilidad, más este 8% que ustedes indican que ya se sufre en la comunidad de origen. Yo creo que esto es muy importante sumarlo a este tema. Gracias por esta caracterización, Estuardo. Vamos ahora contigo, Sally, desde Honduras, para que nos ayudes a entender cómo estos factores múltiples inciden en el aumento del desplazamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Sí, me parece importante que en este momento ya se haya avanzado hacia un reconocimiento de la multicausalidad de lo que son los países de la región, en donde no solamente la migración por motivos económicos, los relacionados a cambio climático, violencia, sino que
hay una serie de eventos que van encadenados y que generan esa multicausalidad, va generando esta migración. Particularmente el caso del norte de Centroamérica, me parece que cada una de estas causas tiene que ser particularmente analizada más allá del resultado en cuanto a porcentajes de cuáles, digamos, de priorizar o de jerarquizar las razones. Me parece muy importante el poder contrastar estos datos con lo que está pasando en los países que están recibiendo a estas poblaciones, tanto el caso de México, el caso de Estados Unidos, sobre todo en el caso de niñez migrante. Si vemos estos estudios que se presentaron antes de que se declarara la emergencia humanitaria de niñez migrante en 2014, ya el ACNUR, con 2 informes, tanto el de arrancados de raíz como el de niños en fuga, establecía esta alarma, no solamente la migración de niñez no acompañadas, sino también la motivación de la violencia, en el que hay un contraste completamente entre digamos, colocar a la violencia como un tercer, cuarto motivo de migración y ver de que esa motivación de la violencia, en el caso particular de los niños, tiene en la voz de los niños cuando son entrevistados en Estados Unidos y México mayor impacto. Me parece muy importante hacer este análisis a la luz de la realidad sobre el subregistro que puede haber, sobre todo en la violencia como causa de migración, y sobre todo también conociendo el contexto, y reitero, en el caso de los países del norte de Centroamérica que fueron parte de este estudio, el poder analizar cómo en el caso particular de la violencia hay una realidad que coincide en los 3 países y que por lo tanto seguramente en el momento que hablemos sobre la respuesta de los gobiernos, tendría entonces que también como este diagnóstico, como instrumento también para la generación de evidencia para que pueda haber una política pública más coherente, hacer un análisis a la luz de tanto la información que nosotros obtenemos a partir de estos diagnósticos, pero también qué es lo que se refleja cuando estas personas están fuera de sus territorios y entonces se evidencia una realidad mucho más cercana a lo que los datos podemos leerlos con la información obtenida en los países de origen. Muchas gracias, Sally, por poner el tema de la inseguridad y nuevamente la aspiración a vivir en paz y seguros como uno de los detonantes también de estos movimientos migratorios. Vamos con Rita Crowley desde El Salvador, quien también nos ofrece su perspectiva. Adelante, Rita. Hola y muchísimas gracias de nuevo a Visión Mundial. Les felicitamos por el estudio, pero también por todo el trabajo territorial que hacen aquí en El Salvador en conjunto con las comunidades. Desde el ACNUR nosotros trabajamos con la población desplazada internamente, también refugiados solicitantes de asilo a nivel mundial, pero yo me voy a enfocar en lo que es el trabajo del ACNUR de El Salvador con la población desplazada internamente aquí en el país. Los datos oficiales que tenemos son de un estudio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de 2018. Ahí ese estudio decía que 71.500 personas eran desplazadas internas aquí en El Salvador. Y relevante a tu pregunta, Michelle, es 33% de estas personas eran niños, niñas y adolescentes. En general, la población desplazada es joven, ¿no? 29 años de edad tiene promedio de la persona desplazada aquí en El Salvador. Y aunque la tasa de homicidios en el país sí está bajando considerablemente, las personas siguen desplazando internamente por temas de seguridad y violencia. Nosotros esperamos que en 2023 se podría actualizar este dato para justo entender las tendencias actuales en el tema de desplazamiento interno a nivel país. También quiero referir al tema de cambio climático, ¿no? Como hablaron mis colegas, estamos en una región muy vulnerable a fenómenos naturales. Y en el estudio se tocó mucho el tema de Iota y el impacto que tuvo en las familias y también más que todos los niños y niñas. Nosotros acabamos de cerrar el estado de emergencia el domingo por la tormenta Julia, entonces está por ver cómo esto se va a afectar el tema de desplazamiento forzado.
Gracias. Rita, quisiera que vos permanecieras acá y por supuesto invitar a Sally para la próxima pregunta, que me gustaría que pudiéramos hablar ahora sí de qué acciones frente a toda esta caracterización que ustedes han hecho de las motivaciones que fuerzan a millares de niños y niñas y adolescentes a migrar junto con sus familias en algunos casos y otros no acompañados. ¿Qué acciones deberían priorizarse, particularmente por parte de los gobiernos y las instituciones para reducir esta tendencia? Empezamos contigo, Rita, continuamos con vos, Sally. Gracias, Michelle. Como sabemos, el mandato del ACNUR es justamente fortalecer al Estado, a los gobiernos, las municipalidades en poder prevenir y responder a la situación de desplazamiento forzado. Entonces, nosotros recomendamos 3 acciones así muy concretas. Uno es establecer rutas de atención claras para niños, niñas y adolescentes desplazadas internamente para que las instituciones saben a dónde referir a los niños, qué servicios requieren, pero también cómo identificar a los niños y niñas desplazadas, que a veces se invisibiliza el tema de desplazamiento en el momento de brindar servicios esenciales. Entonces es súper importante que conocen las rutas y que saben cómo identificar. El segundo es un trabajo histórico que hacemos el ACNUR con nuestras organizaciones socias, es fortalecer el marco de protección. Y esto no solamente fortalecer leyes de protección de niñez que incluyen niñez desplazada, pero también política pública, procedimientos y protocolos de atención para fortalecer el sistema de atención, el sistema de protección en atender y asistir a los niños y niñas. Y el último, y este estudio es un muy buen ejemplo de esta última recomendación que hacemos desde el ACNUR, es recolectar data, ¿no? Es muy importante entender, y como refirió el director de Visión Mundial de Estados Unidos, conocer las causas del desplazamiento forzado para poder diseñar programas, planes y acciones que protegen a la niñez desplazada y que responden directamente a las causas de por qué los niños y niñas se ven obligados a desplazar. Gracias, Michelle. Gracias, Rita. Sally, te escuchamos en cuanto a las acciones, particularmente de gobiernos y, por supuesto, sociedad civil en torno a este tema. Yo creo que primero hay un elemento que es importante también relacionarlo con la pregunta que hacías anteriormente sobre las causas que generan migración, y es que precisamente este fenómeno que estamos viendo constante, donde vemos familias completas que están dejando los países, eso también nos advierte un mensaje muy fuerte, que es el hecho de la desesperanza y que está generada por la falta de confianza en las instituciones del Estado. El primer desafío es esa recuperación de la confianza en la institucionalidad pública, donde vemos que muchas de las personas que están requiriendo de asistencia tienen una mayor confianza en las organizaciones de sociedad civil, los organismos de cooperación internacional, y por lo tanto, ese primer desafío de cómo generar confianza desde la institucionalidad hacia su propia población, eso es una prioridad, pero unado a eso también es el hecho de que de la mano también con esa recuperación de confianza es el liderazgo que tiene que tener la misma institucionalidad del Estado como garante de derechos de todas las personas que habitan estos territorios, porque sí es evidente y lo vemos desde estas iniciativas que se presentan, donde son las organizaciones de sociedad civil, donde son los organismos internacionales los que están generando información, los que están generando esta evidencia, que ponen a disposición para que se tomen decisiones acertadas por parte de los gobiernos, y es por lo tanto entonces esa necesidad de que pueda pasarse la estafeta, donde encontremos gobiernos que se comprometan con el trabajo de fortalecimiento propio de capacidades institucionales, de políticas públicas integrales, donde este principio de interés superior prime realmente sobre las decisiones, dado que las poblaciones de nuestros países en la región son realmente, es muy significativo el porcentaje de niños y niñas que tenemos, y sobre todo, y muy importante también, es el involucramiento de los gobiernos locales en la generación de la respuesta. Sobre todo que aun cuando nuestros territorios son muy pequeños, hay realidades que son diferentes, y por lo tanto la respuesta, tanto para personas desplazadas, para personas retornadas, para prevenir la migración y en general para generar condiciones
a las poblaciones, eso significa también el compromiso desde la localidad, desde los gobiernos locales, para que también pueda haber una mejor respuesta, una mejor coordinación y sobre todo hacer que estas cifras de migración forzada, porque no es una migración voluntaria, es una migración forzada, el estudio ya ha evidenciado, si las personas tuvieran las condiciones no tendrían por qué migrar. Entonces, eso allanaría mucho el camino para que podamos realmente ver una sociedad y familias realmente integradas y evitar ese desarraigo de sus países. Gracias, Sally. Quisiera invitar ahora a Janet y Estuardo. Ya Sally y nuestra colega de ACNUR en El Salvador, Rita, nos hablaban del fortalecimiento de los marcos de protección, recolección de data, recuperación de la confianza. Entonces, no solamente son los elementos materiales, es restituir la confianza y la esperanza, algo en lo que creemos en World Vision, por cierto, muchísimo. El liderazgo institucional y la capacidad institucional, además de políticas públicas integrales, no solamente a nivel nacional, pero territorial. Ya se han dado esas recomendaciones. ¿Qué otras aportarían ustedes desde sus respectivas perspectivas? Janet, iniciamos contigo. Estuardo. Gracias, Michelle. Sí, efectivamente, desde la OIM ya tenemos acciones sobre las cuales estamos trabajando, no quiero ser repetitiva, pero el tema de la gobernanza migratoria es fundamental a través de la gestión de políticas, de programas, de regulaciones, de protocolos encaminados a la protección de la niñez y la adolescencia que puede estar colocada en una situación de vulnerabilidad. No por ser niños jóvenes están en situación de vulnerabilidad. Esa falta de políticas y de accionar que colocan a la niñez. Así que el tema de gobernanza migratoria está como el número 1. Todo lo que tiene que ver con temas de prevención de la migración irregular, que es parte de ese trabajo fuerte y sólido que hace la OIM, no solamente en Nicaragua, sino también en toda la región y del mundo, para garantizar los derechos de la población migrante y que también comprendan bien cuáles son esos riesgos. Siempre es mejor migrar de forma regular porque además es un derecho. El tema del vínculo entre migración y salud, el tema de la atención psicosocial, que es importante poder trabajar en ese crecimiento humano, en ese desarrollo emocional. Cuando implica una migración, dejar a la familia atrás, también hay un peso muy importante en la salud de las personas. Y por último, el tema de la asistencia a las personas que son las personas que se mantienen en el país o personas migrantes que son retornadas, ya sea de forma voluntaria o forzadas. Hay un trabajo importante que hacer en los países de origen, no solamente los de destino, sino en los países de origen para poder fortalecer esos lazos, ese arraigo en los países para sacarlos de esas situaciones que los puedan poner en situaciones de riesgo ante la trata de personas o ante el tráfico ilícito de migrantes. Gracias, Janet. Estuardo. Hola, buena pregunta, la verdad. Y yo creo que hay un elemento importante que hay que rescatar. La institucionalidad en los sistemas de gobierno de los países del norte de Centroamérica principalmente son débiles. Eso creo que es un elemento que hay que identificar y reconocer y es un punto de partida, porque lo que primeramente debe irse generando es una priorización en la agenda pública de una política fuerte en favor de la infancia. Y esto con acciones muy concretas, principalmente generando sistemas de protección social. Las cifras que da el informe son claras, ¿no? Los niveles de pobreza, de inseguridad alimentaria, y esto se resuelve bajo una lógica de protección social y una dinámica que pueda alcanzar a todas las familias que tengan brechas en el cumplimiento de sus derechos. Yo creo que ese es un elemento importante, el fortalecimiento de los sistemas de protección social en cada uno de los países. Claro, para esto nuestras agencias de Naciones Unidas como ACNUR, OIM, UNICEF y ustedes como sociedad civil, el acompañamiento a las instituciones de gobierno para estos climas de confianza que tú mencionas, pero también para ver prácticas y buenas prácticas que ya se están llevando y que tienen que elevarse a niveles de escala, porque ese es un elemento importante, como las que ustedes están realizando. Esto hay que compartirlo con las instituciones de gobierno y trasladarlas a un nivel de escala que permita llegar a poblaciones, a mayor cantidad de población. Y por último, quisiera mencionar todo el tema de la priorización también del que debe hacerse. No podemos hacer todo al mismo tiempo.
Y hoy estos estudios y esta data nos permite identificar cuáles son las regiones que necesitan una mayor intervención con un mejor acceso y apoyo de la comunidad internacional y también de la sociedad civil, que incluye el papel muy relevante de los actores comunitarios. Yo creo que es otro elemento. En la dinámica de la política de protección no debe incluir solo a la institucionalidad pública, sino los actores comunitarios que van generando el cambio social y de comportamiento a nivel de las familias y de los niños. Gracias, Estuardo. Para quienes se están uniendo a esta transmisión, les saludamos de parte de World Vision Latinoamérica y el Caribe y, por supuesto, todo el trabajo que venimos realizando en Centroamérica en el marco del lanzamiento de este estudio Detonantes de los flujos migratorios de la niñez y adolescencia en Centroamérica. Uno que usted ya podrá, por supuesto, descargar en nuestra página web www.worldvisionamericalatina.org y, por supuesto, a través de las páginas de World Vision en Centroamérica. Janet, Estuardo, ustedes introdujeron un tema muy importante y es el componente comunitario, el trabajo en territorio y en terreno. Y aquí quisiera empezar con ustedes dos, el tema de cómo el entorno comunitario afecta a los flujos migratorios de niños, niñas y adolescencias, pero también cómo ese trabajo en las comunidades puede ser un elemento importante de prevención para la estabilización de las poblaciones. Janet, arrancamos contigo y continuamos con Estuardo. Gracias. Ya se planteó una de las colegas panelistas que esta es una situación multidimensional que afecta a la niñez y la adolescencia. Y la gran pregunta que nos hacemos de forma interna cuando hacemos estos estudios, siempre reflejamos números, reflejamos porcentajes y afectación hacia la niñez y la adolescencia, pero creo que todavía tenemos un tema pendiente que es no trasladarle a la niñez y adolescencia esa responsabilidad o corresponsabilidad de ser parte o de tener algún control sobre temas de cambio climático, sobre temas de falta de acceso a la educación y demás. Eso quiere decir que a nivel comunitario, a nivel de agencias, a nivel institucional, tenemos un fuerte trabajo para poder comprender no solamente la afectación que tiene el tema de flujos migratorios y cómo afecta a la niñez y la adolescencia, sino cuál es esa responsabilidad que de alguna manera, de forma le estamos trasladando a la niñez y la adolescencia. Ellos tienen que ser parte también, pueden ser parte de la solución, pero tenemos que saber cómo trabajarlo a nivel comunitario para poder tener las mejores intervenciones. Hacemos unas campañas grandes, importantes, dirigidas a fomentar conocimiento, información a la niñez y la adolescencia para que ellos puedan ser parte de la decisión en sus familias, para que ellos puedan llevar esta información y decir, no, un momento, está bien, vamos a migrar por las situaciones que puedan ser, pero debemos de hacerlo de esta forma, debemos hacerlo ordenado, debemos hacerlo seguro y debemos hacerlo regular. Gracias, Janet. Estuardo, te escuchamos. Gracias. Sí, creo que es importante el tema comunitario. Hoy las comunidades centroamericanas, principalmente del norte de Centroamérica, tienen 3 dimensiones en la intervención migratoria. Son comunidades de origen, son comunidades de retorno y también son comunidades de acogida. Yo creo que bajo este tema multidimensional también de la migración comunitaria, hay que afrontar la intervención. Como comunidades de origen, pues efectivamente todo el tema de poder generar con ellas y con ellos el cambio social y de comportamiento que estamos hablando, que nos permita cambiar estas prácticas sociales, pero por ellos mismos, construyéndolo a la par de ellos y no imponiendo. Como UNICEF al principio, en las comunidades encontrábamos que la migración no salía como un problema, efectivamente, porque no era un problema, era una solución a estas dinámicas que hemos visto estructurales. Y es así, es percibido muchas veces por la comunidad cuando hablamos de comunidades de origen. Con el tema de comunidades de retorno, el tema de la discriminación es un tema que tenemos que hablar fuerte. Aquella persona, aquel niño que no logra el sueño y que es retornado, ¿cómo es recibido por la comunidad? Es alguien que no lo logró, ¿sí? Es algo que no cumplió sus sueños, y el papel de la comunidad para abordar estos temas es importante. Esto incluye el papel de las iglesias, por ejemplo, en este tema del desarrollo de esta dinámica. Y también ahora el tema de las comunidades de acogida.
Las comunidades de acogida son importantes principalmente para estos flujos masivos que tenemos ahora de personas de otras nacionalidades y que se asientan temporal o permanentemente en comunidades que antes posiblemente no tenían una alta movilidad de personas. Entonces, el papel comunitario es esencial en la intervención para identificar la problemática, pero también es el mecanismo de solución. Por lo menos el primer mecanismo de solución es emocional. ¿Cómo me siento yo ante mi comunidad, ante mis pares, ante mis amigos, ante mis padres, ante mi entorno? Yo creo que ese es el primer gran papel que tienen principalmente las chicas y los chicos en su ambiente. Gracias, Estuardo. De tal manera que no solamente son elementos materiales, también está lo afectivo, esa relación emocional que podemos desarrollar con el lugar donde vivimos. Quisiera introducir también ahora a Sally y a Rita sobre su perspectiva de la importancia del trabajo en el entorno comunitario, tanto para prevenir la migración irregular, como para poder apoyar a las poblaciones que más bien son receptoras de migrantes o bien de aquellas personas retornadas. Sally, adelante, por favor. Creo que hay un elemento, y este es el valor de todo este trabajo que está haciendo Visión Mundial en nuestros países, y es el hecho de enfocar este trabajo en la niñez. Me parece que estos hallazgos que hemos encontrado, el diagnóstico, donde vemos que los niños dejan de ser niños, donde los niños tienen que asumir la responsabilidad de sostener sus propios hogares, esto definitivamente es un desafío, sobre todo por lo que mencionaba y lo que se ha venido conversando en este espacio, el hecho de enfocar ese trabajo desde la institucionalidad, desde tanto los gobiernos locales, las mismas comunidades organizadas dentro de cada uno de los países. Me parece fundamental el enfocar ese trabajo de cómo hacer para que los niños recuperen su niñez, ¿no? Ese es un desafío enorme, ¿no? Es un trabajo que no solamente debe estar involucrado el Estado, lamentablemente, y esto va de la mano también con otro hallazgo que encontramos en el diagnóstico, la violencia intrafamiliar, el estrés a los que los niños se ven sometidos, la violencia física, psicológica, y lamentablemente a veces también violencia sexual a que los niños están sometidos, significa esa tremenda carga en la cual hay una responsabilidad enorme desde lo comunitario para evitar que esos niños sufran y, como reitero, recuperar que los niños vuelvan a ser niños. Gracias, Sally. Rita, te escuchamos. Gracias. Mira, preguntando qué afecto o qué impacto tiene el entorno comunitario, el ambiente de protección es clave, ¿no? Y puede minimizar o impulsar el desplazamiento forzado. Inseguridad en las comunidades afecta a los niños niñas en varias formas, ¿no? Afecta el acceso a la educación, se pone a los niños y niñas vulnerables al tema de reclutamiento o vinculación a pandillas, afecta la salud mental, genera depresión, iras, frustración, y niños que son mucho más maduros por su edad, ¿no? Que es un poco lo que estaba diciendo Sally también. Y el último es la estigmatización o la discriminación de niños, adolescentes y jóvenes que vienen de comunidades o zonas que son estigmatizadas por temas de inseguridad. Todo esto genera una falta de espacios seguros para niños, niñas y adolescentes, y rompe el tejido social y rompe este sentido de pertenencia y arraigo que podrían tener en sus comunidades. Este temor y desconfianza que tienen los niños les dificulta el relacionamiento con otros niños. Entonces, los niños tienen derecho de ser niños, de jugar, a la alegría, de hacer amigos, y cuando hay inseguridad en las comunidades, ellos están robados de esta alegría y también afecta a su desarrollo. Un dato que me llamó mucho la atención en el estudio es eso de 52.5% de los niños, adolescentes dijeron que salieron de su país para ayudar a sus familias. Esta carga no debe ser encima de los niños y niñas, ¿no? Es súper importante que protegemos y que trabajamos a la mano con las comunidades para que tengan esos espacios seguros, para que puedan desarrollarse y disfrutar de sus derechos,
y participen, ¿no? Y participen en los procesos y en los programas que llegan a las comunidades. Entonces, en ese sentido, desde ACNUR reconocemos mucho el trabajo en las comunidades que hace Visión Mundial, ACNUR, también otras organizaciones aquí a nivel territorial, para mitigar el impacto del desplazamiento forzado, pero también para la prevención. Gracias, Rita. El que 4 de cada 5 niños dijera que van en busca de empleos y de oportunidades de trabajo, nos dice de cuán vulnerables son a una de las múltiples caras de la violencia como es el trabajo infantil, ¿verdad? Y aquí exacerbando nuevamente la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente a las violencias. Vamos ahora a la última pregunta. Voy a rogarle a mis excelentes panelistas que me ayuden con la concisión para que hablemos ahora de cómo atender la ruptura del tejido más delicado. Rita hablaba de la ruptura del tejido social, pero en el proceso de la migración forzada se rompe el tejido familiar, se da la separación de niños, niñas y adolescentes de sus padres, madres, cuidadores. ¿Cómo atender el tema de la separación de las familias que se ve también en los flujos migratorios? Empezamos contigo, Rita, y seguimos contigo, Sally. Gracias, Michelle. Mira, el principio, el derecho a la unidad familiar es un principio sagrado en el derecho internacional, en el derecho internacional de los refugiados, pero también en derechos humanos. Entonces, y eso en línea con el interés superior del niño, es un derecho que debe ser protegido y priorizado en los programas de los gobiernos, pero también en los programas que nosotros ejecutamos en las comunidades, ¿no? Sabemos que el desplazamiento se puede generar esta separación de familia, ¿no? El clave para prevenir esta separación de familias o que la familia toma la decisión de dividirse es poder tener una respuesta inmediata a sus necesidades después del desplazamiento, ¿no? Una familia tiene un proceso de toma de decisiones y se sienten que no van a poder tener una respuesta a las necesidades de todos los miembros de su familia en el momento de desplazarse de un lado al otro, empiezan a generar esos mecanismos de sobrevivencia negativas, como separarse un niño que lo deja con un familiar o con un vecino, o los diferentes adultos se distribuyen. Y esto, si nosotros podemos difundir información sobre servicios, sobre derechos, para que las personas saben dónde pueden acudir después de un desplazamiento y que tengan la seguridad que van a recibir una respuesta adecuada, pues esto baja mucho la división y la separación de familias. Gracias, Disculpame que te interrumpa. Vamos y solo quería reforzar que cuando hay esa separación de familias, quien sea o quien es la más impactada y afectada son los niños y niñas, ¿no? Y eso sí afecta su desarrollo en una forma muy clara, de que ya cuando no pueden criarse en su entorno familiar, sí tiene impactos psicológicos y en temas de educación, salud notables. Gracias. De largo plazo, además. Sally, te escuchamos. Sí, bueno, no quiero reiterar lo que la mayoría pues hemos mencionado acá sobre la responsabilidad del Estado de proteger los derechos de los niños y las niñas, sobre todo este derecho a la unidad de su familia. Me parece realmente bastante irónico lo que está sucediendo, sobre todo por lo que recientemente también se mencionaba sobre la evolución de lo que es la migración de unidades familiares. Precisamente las familias buscan no separarse, ¿no? Y reconocen que la migración que también reconocemos que ahora la migración que se produce es una migración que no se ve como un evento temporal, sino como un evento permanente, ¿no? Muchas de estas historias que encontramos en grupos familiares, lo que estamos viendo es precisamente para evitar que la familia se disuelva, ¿no? Eso significa que hay un desafío que trasciende a cada uno de los estados y por lo tanto quiero retomar lo que mencionaban desde la OIM sobre este esfuerzo de la gobernanza migratoria, la corresponsabilidad que tienen los estados en la generación de las respuestas y sobre todo que esas respuestas estén enfocadas en medidas de protección, dentro de esas medidas de protección, la protección de las familias. Lamentablemente encontramos una dinámica donde cada vez más se cierran las fronteras, donde cada vez más hay un rechazo de expresiones de discriminación
de mucho racismo, ¿no? Sobre todo de esas secuelas que ha dejado esta política antimigrante que hemos vivido de hace algunos años y que todavía es muy vigente en varios países. Me parece muy importante el hecho de que también ese impulso que se ha dado desde varios espacios internacionales para dialogar sobre la gobernanza de inmigración, que esa corresponsabilidad vaya también de la mano con este enfoque de seguridad humana, donde tiene que primar los derechos de las personas que habitan estos territorios. Gracias, Sally. Y ya muy brevemente para el cierre de este panel, quisiera invitar nuevamente a Estuardo y a Janet para que hablemos entonces de cómo podríamos buscar vías para solventar el problema de fondo que también se da y es la separación de las familias. Janet, vos nos decías que en Nicaragua más bien están empezando a salir ahora sí grupos familiares. Desde esa perspectiva, quisiera escuchar de una manera muy sucinta tu respuesta. Bueno, es un tema bastante complejo, realmente. No tenemos respuestas, no tenemos las mejores opciones. Sí nos parece que es bastante preocupante, por decirlo así, que las familias dejen sus países independientemente de cuál sea su país. Por eso creo que los esfuerzos deben de ir encaminados a comprender cuáles son estos factores que hacen que las personas migran o de alguna manera se sientan forzadas, porque usaron el término de migración forzada. La migración es un derecho, pueden hacerlo solos, en familia. Efectivamente, en este momento estamos de alguna manera catalogando la migración como crisis y no debería ser así. Al ser un derecho no debería ser una crisis porque más bien promueve el derecho, intercambio cultural y demás en los países de destino. Pero creo que sí no tengo respuesta en este momento, Michelle, ante esa pregunta que haces y no quiero atreverme yo a decir cuáles deberían de ser. Yo creo que nuestros esfuerzos desde las agencias donde estamos trabajando, dentro de la institucionalidad a nivel comunitario, sí poder comprender esas razones y ser además cálidos. No es hacer que las personas se sientan culpables de irse o dejar a su familia atrás. Hay que comprender muy bien esas razones y a partir de ahí diseñar acciones que puedan darle soporte a la familia que se va, llega a los países de destino, garantía de derechos. Creo que eso es algo que se ha posicionado desde la primera intervención a la garantía de derechos, pero también brindar protección a quienes se quedan en casa. Yo mencioné el tema de la atención psicosocial. Eso es fundamental, que podamos darle soporte a quienes están y en particular a los jóvenes que como no forman parte de esa decisión de emigrar, no comprenden qué es lo que pasa, ni comprenden cuál fue el motivo por el cual la familia está migrando. Entonces, pues un poco esa sería los aportes que daría en tu pregunta. Gracias, Janet. Tocas un tema fundamental, una respuesta centrada en los derechos, pero empática también a la situación que fuerza a las familias a migrar. Estuardo, un cierre también muy sucinto de parte tuya sobre el tema de la separación de las familias. Gracias. Gracias. Yo solo quiero comentar dos elementos. Uno, el Comité de los Derechos del Niño en su observación general 22 indica que el contexto migratorio incluye a los niños efectivamente que se mueven, o sea, que están en movilidad, pero también a aquellos hijos e hijas de padres migrantes y madres migrantes, así como aquellos que nacen ya en el país de destino y sus padres están en situación irregular. En estos dos últimos casos, la situación emocional, principalmente de los niños y las niñas, es muy fuerte. Y yo aquí quiero retomar el tema de lo que implica la atención psicosocial. Yo creo que hacer, obviamente, a nivel macro es complicado porque es un tema que debe generarse a partir de políticas regionales en que busquen la reunificación familiar de las familias que han sido separadas a causa de la movilidad, y esto tiene unas implicaciones políticas principalmente en la dinámica de intervención. Hay muy buenos esfuerzos y muy buenas prácticas que ya se están haciendo en coordinación principalmente, por ejemplo, con Estados Unidos, UNICEF México, en algunos trabajos muy concretos de reunificación familiar, pero creo que el tema de la atención psicosocial es esencial porque los niños sufren efectivamente daños emocionales. Separarse de su madre y su padre o de sus hermanos no es algo normal.
¿sí? Tanto para los niños que se quedan en el país de origen como para los niños cuyos padres son deportados, porque ellos nacieron en el país de destino. Yo creo que esa dinámica es muy fuerte, es algo que aprendimos muy rápidamente en el tema de la separación familiar, surgía principalmente en 2018. ¿Y por qué lo digo? Porque los niños se desvinculan no solo de su familia, sino también se desvinculan de la comunidad, y hay que apoyarlos a reunificarse nuevamente con su familia y su comunidad. En el caso guatemalteco, por ejemplo, las niñas y los niños ya no querían hablar su idioma materno, o ya no querían utilizar su traje indígena, o ya no querían hacer trabajo en el campo, y las familias decían, ¿y por qué ya no quiere? ¿Y por qué no? Y en esa dinámica no había quien explicara, y eso acentuaba más el rompimiento familiar. Ya estaban unidos, pero rotos. Y esto emocionalmente, y esto es un tema importante que el trabajo psicosocial, la cercanía y el trabajo comunitario tenemos que trabajarlo y estar cercanos a esta dimensión de la movilidad que tiene efectos de rompimiento comunitario, el cual va a tener después consecuencias más graves en cada uno de nuestros países. Yo quisiera agradecerle profundamente a cada uno de nuestros panelistas de lujo, Estuardo, introducía incluso cómo hasta temas de identidad cultural, ¿verdad?, entran en juego a partir del proceso migratorio, que si bien es cierto, es un derecho, cuando es forzada la migración puede ser tremendamente traumática. Agradecerle inmensamente a Rita Crowley de ACNUR, Estuardo Sánchez de UNICEF, a Sally Valladares, especialista en migración desde Honduras, y la señora Janet Martínez Cooper de la OIM en Nicaragua. Un lujo haberlos tenido ustedes, y estoy segura que las personas podrán revisitar las maravillosas respuestas que nos han provisto ustedes. Encantada de haberlos tenido en este panel. Y bien, vamos a continuar ahora con esta transmisión presentándoles un video de la joven Clarita de Nicaragua, que nos cuenta cómo gracias al apoyo de World Vision ha podido emprender y no tener que abandonar su comunidad. Ella ahora se ha convertido en mentora de otros jóvenes. Hola, mi nombre es Clarita y soy de una comunidad de Nicaragua donde los jóvenes tenemos muchas necesidades, y pese a eso muchos han tomado la decisión de salir del país. Pero en lo personal puedo decir que en el emprendimiento he visto algo que nosotros podemos sacar nuestro potencial y poder salir adelante. Yo actualmente tengo un emprendimiento de cereales y lo desarrollo con productos que los encuentro dentro de mi comunidad. Y he estado trabajando como mentora de jóvenes para que ellos puedan también desarrollar su potencial y poder aportar algo a la comunidad y a su familia. Bien, y para ir cerrando este panel, me complace presentarles al señor Jorge Galeano. Él es director nacional de World Vision en Honduras y Guatemala, pero también es coordinador de la operación de World Vision en lo que denominamos el CA4, el norte de Centroamérica. Jorge, qué gran gusto tenerte, y te escuchamos con las conclusiones de este panel. Sí, muchísimas gracias, Michelle. Realmente nosotros estamos muy alegres como World Vision por este espacio, por escuchar a panelistas tan experimentados, haciendo un análisis muy profundo de este diagnóstico y también trayendo algunas alternativas, algunas propuestas de lo que podríamos hacer de manera conjunta. Así que yo voy a tratar de encerrar un poco ese diálogo que acabamos de tener, resumirlo, diría yo. Primero, es importante entender que hay una serie de factores detonantes que están provocando un incremento en la migración. Aquí hay un tema de incremento también que debemos de poner sobre la mesa. Esos factores detonantes tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, el tema de las múltiples crisis que hemos tenido, como tormentas tropicales, huracanes, pero también sequías en el pasado, que no las podemos dejar por fuera. Otras crisis de nivel sociopolítico que se dan también en los países, y otra serie de conflictividad que no solo es a nivel nacional, sino que al vivir en un mundo global, pues también nos afectan, como es la guerra de Ucrania y otra serie de procesos que se están dando también a nivel global, que generan, por ejemplo, inflación, que generan una serie de condiciones no adecuadas para las familias. Esto produce, por supuesto, una serie de efectos. Por ejemplo, el tema del desempleo que mencionan los niños como un factor central, y también las personas entrevistadas, ¿verdad?, en este estudio. El tema del hambre, que no podemos dejarla por fuera, está siendo un factor súper determinante. Le llamamos seguridad alimentaria, pero también tiene un factor humano muy fuerte, ¿verdad?, que es el hambre como tal.
la violencia, ¿verdad? Entre otros factores que nos generan estas multicrisis a nivel global, generan este tipo de presiones en las poblaciones que también produce una pérdida de esperanza. Esto es importante, que es un concepto que se puso también sobre la mesa, porque muchas personas pierden las esperanzas en sus instituciones, en sus gobiernos, en su país, en sus comunidades, y eso los hace pues tomar decisiones muchas veces duras, definitivamente, de salir y migrar. Todos estos elementos que acabo de mencionar producen un incremento en la migración, y hay algunas cifras que me gustaría mencionar como ejemplo. En un reporte que en junio liberó el ACNUR a nivel global, menciona que en este momento alcanzamos una cifra histórica. Nunca antes en la humanidad habíamos tenido 100 millones de personas desplazándose. 100 millones de personas. Es un número enorme, y este año se alcanzó el 2022 por todos los elementos que mencionaba y quizá otros más. Algunos ejemplos muy concretos para nuestra zona aquí de Centroamérica. Mencionaba a uno de los panelistas que precisamente solamente de Guatemala, en la frontera sur de Estados Unidos, llegaron más de 140,000 niños y niñas no acompañados. O sea, eso ya sobrepasa también cifras históricas de las que un país, si agregáramos también todos los niños y niñas no acompañados que llegan del resto de países, creo que quedaríamos también asombrados. Entonces, lo que acabo de mencionar produce un incremento muy fuerte en la migración. La migración tiene un costo. Es importante entender el costo de la migración, ¿verdad? Uno provoca, como decíamos, el tema de desintegración familiar, ¿verdad? Muchos niños y niñas que quedan separados, hogares que prácticamente se destruyen producto de la migración. Hay una pérdida del capital humano. Cuando escuchábamos, por ejemplo, que en el estudio se señala que la media de los migrantes y las migrantes que fueron entrevistados es de 26 años. La colega también de ACNUR mencionaba que otro estudio que habían realizado, la media era de 29 años. O sea, es el capital humano, es el bono demográfico que nosotros conocemos, que está abandonando nuestros países, y también significa una pérdida para los países. Y también hay una serie de violaciones a los derechos humanos en el proceso, en el tránsito. Hemos escuchado historias desgarradoras de personas que han sido abusadas sexualmente, que entran en trata de personas, una serie de violaciones de derechos que muchos conocemos y no vamos a profundizar, pero que también se agregan a esa serie de costos que genera también la migración. O sea, la migración hay que verla en su real dimensión. Un estudio reciente que realizamos como World Vision en Guatemala señalaba que las principales motivaciones cuando se les consultaba a las personas por el cual migrar eran ayudar a su familia. Paradójicamente, realmente al final lo que terminaban eran familias destruidas, ¿verdad? No integradas, no mejores, sino más bien fragmentadas. Entonces, probablemente con un poco más de ingresos, pero fragmentadas. Finalmente, creo que hay también algunos elementos que fueron señalados ahorita durante el panel que pueden caer en la categoría de respuestas o acciones que podríamos realizar, y algunas son de esas a multinivel. Pero es importante señalar que es importante fortalecer al Estado, sus instituciones y sus sistemas. Gran parte de esa confianza viene precisamente del Estado y del funcionamiento de las instituciones, ¿verdad? De la institucionalidad en el Estado. Es importante poner una atención en ello. También el trabajo a nivel comunitario es importante, el rol que juega la comunidad en apoyo a las personas más vulnerables de ese grupo, ¿verdad? Geográficamente localizado, pero que requiere también de un acompañamiento y de un esfuerzo colectivo. Finalmente, quiero leer en ese mismo reporte que salió de ACNUR una frase que me llamó la atención, y con esta cierro, que dice: si la comunidad internacional no se une para emprender acciones que permitan atender la tragedia humana que estamos viviendo, o bien para resolver los conflictos, esta terrible tendencia continuará. Entonces el llamado es a la unión de esfuerzos. Se requiere de esfuerzos colectivos donde los estados, la cooperación internacional, las organizaciones no gubernamentales como nosotros, las mismas comunidades, unamos esfuerzos, porque el tamaño de esta crisis y el problema es grande y requiere también de medidas y esfuerzos colectivos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. No quisiera sumar a ese cierre tan importante que hiciste, el hecho de que sumemos esfuerzos todos los actores, organizaciones de base de fe, sector privado, gobiernos,
Esto es un tema que nos afecta a todos, pero en el que todos podemos contribuir. Agradecerte, Jorge, agradecerle, por supuesto, a cada uno de nuestros panelistas y a usted que nos acompañó en esta transmisión en vivo a través de Facebook. Gracias por haber estado con nosotros. Reafirmarles de parte de World Vision Latinoamérica y el Caribe y, por supuesto, el trabajo que se hace en el CA4, nuestro compromiso para apoyar a las poblaciones más vulnerables y, en particular, a la niñez más vulnerable. Que tengan todos un muy buen día.